Entender el mensaje del Señor. El Señor Jesús usó una higuera para secarla y dar un mensaje. Y quiero aprovechar ese estilo que tuvieron ellos para hacer también de una manera didáctica lo que Dios nos expresa en esta noche. Así que voy a invitarle que mientras se va la luz, vamos a quedar oscuras. Tome un momento y observe su alrededor. Por favor, hermano. Si gusta, puede pararse, puede dar una mirada hacia atrás, hacia los lados. Ok, por favor, puede tener la luz, hermano. El objetivo de esta didáctica que vamos a tener al final de la predicación. El título del mensaje de hoy se llama la visión de fe con Cristo. 5 casos entre tantos. Otra vez, la visión de fe con Cristo. 5 casos entre tantos. Y para esto voy a comenzar haciéndoles una pregunta, hermanos. ¿Cuál de los 5 sentidos que tenemos es el más usado por Dios para hacernos entender sus enseñanzas y voluntad? ¿Cuál del gusto, olfato, oído, ojos y tacto, visión y tacto, es el que Dios más ha usado para hacernos entender sus enseñanzas y su voluntad? ¿El oído, dice nuestro pastor? Ok, la vista. Y vamos a ver algunas cosas. Voy a hacerles 5 preguntas también que quiero que vayan reflexionando en el transcurso del mensaje. Cuando asiste a la iglesia, ¿qué es lo que ve? Cuando está en su hogar, ¿qué es lo que ve? Cuando está en su trabajo o en su escuela, ¿qué es lo que ve? Cuando está reunido con otras personas para fiestas, velorios, compromisos sociales o fiestas nacionales o tradicionales, ¿qué es lo que usted está viendo? Vayamos a la palabra del Señor y hablamos el primer caso en 2 de Reyes 6, versículos del 18 al 20. 2 de Reyes, capítulo 6, versículos del 18 al 20. Y lo leo y dice así: y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y os guiaré al hombre que buscáis. Y lo siguió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos, y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Los sirios estaban en guerra con Israel. Y el rey de Siria tendía trampas al reino de Israel. Y entonces Eliseo le avisaba al rey de Israel: por aquí te están tendiendo una trampa. Y el rey sirio se enojaba porque le adivinaban sus planes. Y él decía: seguramente hay un traidor entre mi gente, que es el que le avisa al rey de Israel para que no caiga en mis emboscadas. Y entonces ellos le dijeron: no señor, no somos ningunos traidores. Lo que pasa es que él tiene un profeta que se llama Eliseo, y que él se da cuenta de lo que tú planeas aún en lo más íntimo de tu alcoba, decía de ellos. Y entonces iré a prenderlo para traerlo. Y se enteró que Eliseo estaba en Dotán.
Dotán es una tierra muy cercana a la ciudad de Samaria, y él mandó a unos soldados, a un gran ejército, a aprender a Eliseo. Pero Eliseo le dijo a Dios lo que acabamos de leer: ciégalos, por favor, ciégalos. Y le cegó el entendimiento, porque no fue la vista, si no, no hubieran podido caminar con Eliseo donde lo llevó. Y dice: yo los voy a llevar para que encuentren al hombre que ustedes están buscando. Y entonces los lleva al centro de Samaria, y cuando ahí leímos que dice: ahora abre los ojos, se dieron cuenta que estaban atrapados, que habían sido cautivos, que habían sido puestos como derrotados, sin escapatoria. Y entonces Eliseo le pregunta al rey de Israel: ya que están aquí, ¿los matamos? Y Eliseo dijo: no, al contrario, dales de comer, dales de beber y mándalos de regreso a su tierra. Y ya nunca más volvieron a tener guerra con él. Pero antes de este acontecimiento hubo otra situación con el siervo de Eliseo, con su discípulo. Y vamos aquí mismo en 2 de Reyes 6, pero ahora de los versículos del 15 al 17. Y dice así: y se levantó de mañana y salió el que le servía al varón de Dios, o sea, al ayudante de Eliseo. Y he aquí el ejército que tenía situada la ciudad con gente de a caballo y a carros. Y entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Esa mañana, cuando el ayudante de Eliseo se levantó, vio el gran ejército que iba por él. Y se vio perdido porque estaba rodeado. Y le dijo a Eliseo: ¿qué vamos a hacer? Estamos perdidos. Tu enemigo ya te atrapó. Renunciemos, vayámonos, huyamos, salgamos corriendo. Pero Eliseo dice: no, estás muy equivocado. Porque dice, y él le dijo en el 16: no temas, no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. 17. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abras mis ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Dios abrió sus ojos para que él entendiera que eran más los que estaban a favor de Eliseo que los que le iban a atacar, que los que iban a hacer daño. Ese fue el primer caso. El segundo caso lo vamos a ver en 2 de Crónicas 20:22. Por favor, ahora vayámonos a 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 22. Y la palabra dice así: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab, del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron unos a otros. Los ciegos como asesinos. Otra vez Dios ciega el entendimiento, ciega los ojos del entendimiento del enemigo, y ahora ellos son mismos los que se matan entre ellos, sin intervenir. Los que iban a ser atacados. ¿Qué cosa tan especial hace a veces Dios? Que aún los enemigos entre ellos se atacan y se matan. Pero ¿cuál era la conducta del pueblo de Dios para que estas cosas pasaran así? Por favor, veamos de 2 de Crónicas 20, ahora el versículo 13. Y dice: y toda Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. El pueblo de Dios estaba completamente alabando a Dios.
esposas, hijos, nietos, niños, niñas. Todos estaban juntos alabando a Dios. Estaban haciendo lo que a Dios le gusta, ver a todos unidos y todas las familias completas, juntas. Pero no solo eso, versículo 19. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. ¿Quiénes eran los levitas? Los sacerdotes, los líderes, los que conducían. Así que familias completas y los líderes completos se presentaban ante Dios para alabarle, para glorificarle. Pero no cantaban así como cualquier cosa. Casi entregaban los pulmones en cada alabanza, en cada canto, porque dice, con fuerte, dice al último del versículo 19, con fuerte y alta voz. El pueblo de Dios alaba completo y con mucho amor y con muchas ganas. Y de los enemigos se encargaba el Señor. De sus enemigos de este pueblo, el Señor se encargaba. Sí. Vamos al tercer caso, Lucas 23, 39. Lucas, capítulo 23 y versículo 39. Un momento, por favor, en lo que encuentro la cita. Ok. Dice la palabra de nuestro Señor: y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Con qué visión uno de los dos ladrones que estaba crucificado con el Señor Jesucristo, con qué visión estaba viendo al Salvador? ¿Con qué visión estaba viendo a nuestro Señor Jesucristo? Con esa visión limitada de verlo como un ser humano. Es más, le injuriaba porque a través de él a lo mejor estaba descargando el dolor que él sentía al estar ahí colgado. Y le decía, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Era un ciego terco. Un ciego terco. No así el otro ladrón, que dice en el versículo 40, respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos, nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Él recibió la visión de ver al Señor Jesucristo como es, de la manera correcta. Y el verlo de la manera correcta lo llevó al arrepentimiento. Reconocer que él era el pecador y le dice al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dice: te digo hoy mismo que estarás en el paraíso. Cuarto caso, Juan 9, del 35 al 41. Evangelio de Juan, capítulo 9, de los versículos 35 al 41. Oyó Jesús que le habían expulsado. Está hablando de un ciego que había entrado. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo:
dijo Jesús: pues le has visto, y el que te habla contigo él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fueras ciegos, no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Estos son los ciegos que son sabios en su propia opinión. Estos son los ciegos que tienen las mejores ideas que la Biblia, que quieren corregir al Señor Jesucristo en sus enseñanzas y a los apóstoles. Estos son los ciegos que dicen: porque veo, así dice el Señor Jesucristo, mas porque decís vemos, o sea, nosotros tenemos la razón, vemos más allá, interpretamos mejor, tenemos más información. Por eso solamente su pecado prevalece con ellos. Cuando Adán y Eva comieron del fruto porque vieron que era un fruto agradable para consumir, dice la Biblia que se les abrieron los ojos. Igual, se les abrieron los ojos para pensar que ellos eran más sabios y se hicieron sus propios delantales para cubrir sus desnudez. Veamos el último caso, hermanos, en Hechos 9, el libro de Hechos, capítulo 9, versículos del 4 al 8. Es el caso de la conversión de Saulo de Tarso, y dice así el versículo 4: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Saulo, en este encuentro con el Señor Jesucristo rumbo a Damasco, lo cegó una luz. ¿Sí? Y entonces los hombres que lo acompañaban, dice el versículo 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, se quedaron desconcertados. ¿Por qué? Porque oyeron la voz, mas la verdad no vieron a nadie. Ellos oyeron la voz de Jesús que le dice a Saulo: ¿por qué me persigues? Pero volteaban para todos lados y nunca vieron quién era el que hablaba. Entonces, versículo 8, Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que lo llevaron de la mano y lo metieron en Damasco. Los hombres que iban con él no quedaron ciegos, ellos le ayudaban a levantarse y lo llevaban a Damasco. Nuevamente, Dios usa su poder, su sabiduría para cegar a quien no ha entendido, a quien ve de una manera muy corta las situaciones espirituales. Pero vemos el contraste cuando ahí mismo en Hechos 9, vemos lo que Dios indicó del versículo 10 a 12 de este mismo pasaje. Dice en el 10: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, otra vez, Él le dijo en visión a Ananías: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama a la derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora.
y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Estamos en el Nuevo Testamento, hermanos. Estamos en el Nuevo Testamento y Dios le está diciendo que Él vio en visión. Él vio en visión lo que Dios quería que hiciera. Nos saltamos al versículo 17 y 18, dice así: Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Ahora Dios le regresa la vista a Saulo, pero ya no es el mismo de siempre. Ahora hace Pablo. Pero antes de ser recobrado de la vista, él fue lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos que aprender que quizá tengamos la visión de la información de la Biblia. Quizá tengamos la visión de la liturgia, de las maneras de llevar el culto, de celebrar, de adorar. Pero hay algo que nos falta. Siempre hay algo que nos falta. ¿Y cuál nos va a resultar si no somos llenos del Espíritu Santo? Y tenemos que orar por eso. Porque cuando los primeros hermanos de la iglesia recibían lenguas para hablar otros idiomas, primero fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué evangelizamos y no hay fruto? Porque tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué no podemos despojarnos del viejo hombre? Porque tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué parece que vivimos en crisis eclesiástica? Porque no somos llenos del Espíritu Santo. Voy a regresar a las preguntas. Voy a regresar a las preguntas que les hice al principio. Cuando asiste a la iglesia, ¿qué es lo que ve? La persona carnal ve bancas vacías. La persona religiosa ve fallas doctrinales. La persona carnal ve quién está viendo el celular, ve quién se sale, ve quién interrumpe, ve quién no canta, ve quién no lee. La persona carnal eso ve en la iglesia y se sale. La cizaña se sale. La cizaña viene a ver los defectos. La cizaña viene a alentar los errores que se cometen. ¿Qué es lo que usted ve? El criado de Eliseo veía una multitud de enemigos sobre él. La persona espiritual ve a las huestes del Señor acompañándonos en cada alabanza, en cada reunión, en cada... Así que no somos pocos, somos los suficientes. Siempre somos los suficientes, porque Cristo está con nosotros. Hasta el fin del mundo Él lo prometió y está con nosotros. ¿Por qué desanimarnos? ¿Por qué esperar multitudes para que nuestra fe se haga activa? ¿Qué es lo que usted ve? Cuando apagamos la luz, seguramente muchos de estos pensamientos cruzaron por su mente. Si usted voltea ahora sabe esto, estoy seguro que no va a volver a ver la iglesia de una forma. Que no va a que haya una multitud para asistir y sentirse acogido. Que su visión espiritual
dice que donde estén 2 o 3 son suficientes para la bendición de la presencia de nuestro Señor. Que el culto de oración está escaso, pues escaso para los que no están, porque los que están orando están en comunión con Dios y se están llenando del Espíritu Santo. Ve la rebeldía, ve la inmadurez cuando usted viene a la iglesia, ve la injusticia, ve a los que abandonan la obra, a los que renuncian, ve lo que hacen los apóstatas, o ve al Señor Jesucristo glorificado por su voz, glorificado por la actitud de la atención a su palabra. Cuando está en su hogar, ¿qué ve? Cuando está en su hogar, ¿qué ve? ¿Ve la inconformidad de usted, la de su esposa y la de sus hijos? ¿Ve esa manera carnal de estar peleando, de estar inconforme en su casa, de estar amenazando? ¿O ve la necesidad de que Cristo reine en su hogar también? Y se lo piden todos juntos. Ve a su familia y la compara con otras, tanto en posesiones como en manera de vivir. Cuando está en su trabajo o en su escuela, ¿qué es lo que ve? La autoridad no reconocida de los jefes o los maestros, la manera de burlar al sistema, o ve que su vida debe ser testimonio para el mundo, donde quiera que se encuentre, que hasta sin que usted diga que es cristiano, la gente lo reconozca como alguien diferente, por su manera de hablar, por su manera de proceder. Cuando está en las reuniones con otras personas, en fiestas, en velorios, en compromisos sociales, en fiestas nacionales o tradicionales, ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que ve? ¿Su vista está cegada por el Señor? ¿Cree usted que el Señor le está endureciendo el corazón como el faraón? ¿O cree usted que Dios le pide que no solo le conozca de oídas, como decía Job, sino que ahora su vista también le conozca y le vea? Si usted quiere cambiar de posición, de una visión carnal a una visión espiritual, lo invito a que se ponga de pie y entendemos nuevamente este canto 113, abre mis ojos, oh Cristo. Señor, yo quiero verte.
Permite, Padre, que podamos siempre identificar el ataque del enemigo que nos quiere distraer, que nos provoca cuando estamos aquí contigo, que nos quiere desviar el objetivo de nuestra reunión. Padre, ayúdanos a soportar nuestros propios intereses, nuestra propia mente que deriva en cuestiones diferentes, Señor, que cuando está tu palabra, que cuando está la alabanza, está desviado a otros intereses diferentes que no es el estar alabando tu nombre. Gracias, Padre, porque con esos ojos espirituales, con esa llenura de tu espíritu, identificamos y nos alejamos de todo aquello que nos puede hacer daño, de todo aquello que no es santo en tu presencia. Gracias, Padre, porque nos guardas para ti. Y tú eres santo y santifícanos para ser apartados también de todo aquello que a ti no te agrade. Gracias, Padre, por la oportunidad de estudiar tu palabra en esta tarde. Y bendícenos, Señor, bendícenos con tu Espíritu. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo.